Muy buenas tardes, querido hermano, hermana, Dios te bendiga. Gracias por estar acompañándonos una vez más y estar aquí juntos, adorando al Señor por medio del estudio de la palabra. Es un momento especial, así que te sugiero, llama a tu familiar y agarra papel, lápiz, una Biblia y anotemos juntos para que juntos podamos crecer en el estudio de la palabra. Es necesario e importante estudiar la palabra, por eso estamos aquí todos los miércoles, todos los viernes estudiando la palabra contigo. Estamos en una serie muy interesante. ¿Por qué no oro? ¿Sabes? Es un gran problema que está presentando la iglesia, una iglesia débil, matrimonios débiles, juventudes débiles, salud débil, fe débil. ¿Por qué no oro? ¿Por qué tengo esa apatía a la oración? ¿Por qué siento ese desánimo? ¿Por qué siento ese cansancio? Muchas personas tienen ese problema, que cuando van a orar pierden el interés, les da sueño, se terminan durmiendo, pero luego encienden la televisión y el sueño se les va. Entonces, ¿por qué esa falta de interés? ¿Por qué no oro? En este miércoles, para finalizar esta serie, ¿por qué no oro?, vamos a ver nuestro último tema, tu ofrenda de oración sin estorbos, porque ese sería genial, ese sería la meta, ese sería el éxito para todos nosotros que oramos y que queremos una vida de oración, porque ese es el propósito de Dios, que tengamos una vida en comunión con Él, que nuestras oraciones no tengan estorbo, porque muchas veces se siente que... ahí nos incluimos todos. Muchas veces se siente que las oraciones pegan al techo y rebotan. Es más, no salen ni siquiera del corazón, salen de la boca. Son oraciones que ni siquiera después, media hora después, te recuerdas. No hacen ningún impacto ni en tu vida, ni en el corazón de Dios. Entonces, el propósito de una oración es que sea oída por Dios, sea contestada. Pero hemos visto a lo largo de toda esta serie, del estudio de esta serie, ¿por qué no oro? Y una de las causas es por el pecado. El pecado estorba la oración por medio de nuestra conciencia. Nuestra conciencia es estorbada y por el pecado, y nosotros nos hacemos lejanos de Dios por medio del pecado. Entonces sería muy bueno, si tú quieres empezar una vida de oración, que tú prestes atención a esto, no estar practicando el pecado y escondiendo, autoengañándote con pecados, con prácticas de pecados. No es que no pecamos, sí pecamos, pero no hacemos de un pecado una práctica, ya un hábito. A veces también otra razón por la que no oramos es porque nos sentimos desmotivados, porque cuando no nos dio lo que le pedimos, no te dio lo que le pediste, pues perdiste el interés, te desmotivaste. Aún a veces no retirando de tu mente de que nosotros somos así con nuestros hijos, no todo lo que nos pide se lo damos, miramos a ver si le conviene aquello que nos está pidiendo. Entonces debemos de confiar en que Dios sabe los tiempos de nuestro destino, también sabe lo que nos conviene, lo que no nos conviene. Otra razón es y lo he repetido, por la mala percepción, una percepción errónea de un Dios que en realidad no existe, porque has acomodado esa visualización en tu mente de Dios, la has acomodado a tu conveniencia. Ese Dios realmente al que oras no existe. Por eso es que no recibes la contestación de tu oración, porque no existe ese Dios que todo lo acomoda a conveniencia tuya, en realidad no existe. ¿Sabe? Porque estás orando mal, y el libro de Santiago capítulo 4 lo menciona. Si tú puedes ir después lo anotas y lo puedes ir a buscar. En el capítulo 4 menciona Santiago que hay quien pide mal, solo para su propio ego o su propio deleite, para malgastar en su ego, en lo que a él le gusta, en sus caprichos. Entonces, por esa razón nosotros no podemos
orar de esa manera errónea a ese Dios que nosotros hemos hecho como una caricatura, como un personaje, y manipulamos y creemos que manipulamos a Dios a nuestra conveniencia. Por eso quiero que recuerde que la oración no es para cambiar a Dios a su molde, es para que Dios nos cambie al molde de Él, es para que Dios nos incluya en sus planes, no para que nosotros incluyamos a Dios en los nuestros. Entonces no nos equivoquemos, no pidamos mal, porque no vamos a recibir. Tenemos que pedir conforme a su voluntad, recordando que la oración es para eso, para cambiarnos a nosotros al modelo de Dios, y no para cambiar a Dios a nuestro modelo. Tenemos que siempre fijarnos que nuestra oración esté basada en la palabra de Dios. Por eso es importante que usted, antes de orar, lea la Biblia, para que usted sepa cómo pedir y qué pedirle. Por ejemplo, cuando usted le pide sanidad al Señor, esa es la voluntad de Dios, que usted esté sano. Y usted le pide sanidad a Dios por medio de su palabra, y usted le menciona la palabra en oración, donde dice que tú dijiste que por tus llagas yo he sido curado, y verdaderamente lo cree con fe. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. En Primera de Juan, Él lo explica de una mejor manera. La confianza que tenemos produce esa fe. Primera de Juan capítulo 5, Juan nos explica que esa es la confianza que tenemos cuando nos acercamos a Dios. Que si pedimos conforme a su voluntad, a la voluntad de su palabra, Él nos va a oír. Entonces, si usted hace una mezcla maravillosa de obediencia, de fe, es irresistible para Dios no escuchar su oración y la mía. Entonces es necesario que nosotros nos acerquemos a Dios sabiendo que le estamos pidiendo conforme a su voluntad, y Él 100% seguro, 1000% seguros que nos va a escuchar nuestra oración. Y sabe, la oración también es una ofrenda que puede ser considerada como tal, como una ofrenda a Dios, como un sacrificio, como una ofrenda a Dios, un sacrificio, una ofrenda de oración. Y sabe que en Mateo capítulo 5 hay algo que siempre me deja pensativa cuando yo lo leo. Capítulo 5 del 23 al 26 dice, y Jesús lo contó, dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, vuelvo a decir, que tu hermano tiene algo contra ti, no tú contra tu hermano, sino que tu hermano contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar. Mire, no dice que deseche la ofrenda, que tire la ofrenda o que desista de dar la ofrenda, dice que deje la ofrenda delante del altar. Y anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Déjeme decirle que deja ahí tu ofrenda frente al altar son palabras de importancia. No es que vamos a darle más importancia al enojo o a aquello que está impidiendo. Yo sé que esa persona no le caigo bien, estoy teniendo un problema, él tuvo un problema conmigo, no sé qué le pasa, pero bueno, está bien, y yo no le voy a tomar importancia a eso. No, aquí dice: deja tu ofrenda frente al altar. Debes de darle importancia a este asunto. Deja tu ofrenda frente al altar mientras voy y arreglo con mi hermano. Reconcíliate, dice, primero con tu hermano, y entonces ven y presenta esa ofrenda que ya dejaste ahí, como en hold, como en stand-by, como en espera frente al altar. Es necesario, pero sabe que esto me saca, como que no solamente es de tirar palabras, una oración, o de hacer peticiones, como que voy a Chick-fil-A y pido algo por el autoservicio. Muchas veces así estamos bien engañados los cristianos, que a veces pensamos que porque ya le dimos la orden a Dios que necesitamos y queremos eso, ahí tiene que venir. Y si no, nos enojamos. Muchas veces castigamos a Dios. No, ya no voy a la iglesia porque yo no recibí lo que yo quería, lo que yo necesitaba, decimos a veces. Y queremos castigar a Dios por eso.
Nota que dice que si tu hermano tiene algo contra ti, no digamos si usted es el que tiene algo contra alguien. Eso es de tenerle cuidado, no es como ir por la ventanilla de un autoservicio y tirar una oración y ya espere que va a ser contestado. No, es mejor que se espere sentadito porque no va a recibir nada. Eso ya se sabe, que usted y yo tenemos que arreglar eso en nuestro corazón. Ya lo toma por lógico, Dios ya lo toma por lógico, que usted sabe que no se puede acercar al altar a ofrecer esa ofrenda de amor, de adoración, en oración, no la puede ofrecer con algo en contra de su hermano o su hermano contra usted. Pero hoy en día se cree que el cristiano cree que esto es así, que puede estar llevando una vida de oración diaria y dominical y sintiendo muchas cosas contra el jefe, muchas veces contra su pareja, contra su esposo, contra su esposa, contra familiares. Tenemos que tener mucho cuidado en eso, en no perjudicar nuestra oración, porque eso sería un estorbo en nuestra ofrenda de oración. O sea que el que nosotros sintamos algo en contra de nuestro hermano nos puede alejar del modelo de vida de oración que Dios quiere y tiene diseñado ya para nosotros. Y también que sepamos deliberadamente que alguien tiene algo contra nosotros y no hagamos nada al respecto. Jesús sugiere dejar a un lado esto e ir, reconciliar y dice para que sea recibida tu ofrenda. Usted y yo ya sabemos el primer y gran mandamiento. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero dice que hay uno segundo y también dice de que este segundo dice que es de igual importancia que el primero. Este segundo mandamiento es igual de importante que el primero y usted y yo ya la sabemos, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Partiendo de ahí, si nosotros no cumplimos ese segundo mandamiento, no esperemos oraciones contestadas, hermano, no nos engañemos. No es que estamos ordenándole a Dios que tenga que contestar nuestras oraciones bajo nuestras circunstancias, bajo nuestros caprichos, enojos, rabietas. No esperemos que nuestras oraciones sean contestadas. Quizás por su misericordia el Señor nos sigue dando vida y nos sigue dando provisión y bendición y salud, pero no esperemos más de oraciones que no sean contestadas. Por consiguiente, no vamos a tener una vida de oración continua. Vas a orar un día y no vas a orar dos. Vas a orar 2 y no vas a orar 4 o 6 días. O vas a orar dominicalmente en la iglesia, cuando en la iglesia se ora. Pero yo quiero que veamos algo en Primera de Pedro, capítulo 3. Mire qué interesante. Dice que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones. ¿Sobre quiénes? Sobre los justos. Pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Mire, aquí podría malinterpretarse algo que podría, y sí puede ser así también, pero si usted lee la parte B, en realidad abre más este texto. Nosotros somos justificados por Jesucristo, por el sacrificio de Jesucristo, somos justificados, pero aquí no está hablando de los justificados, estamos hablando, aquí Primera de Pedro habla de los justos, no solamente los que han sido justificados por medio del sacrificio de Jesucristo, sino los que practican la justicia, como dice en las bienaventuranzas, que debemos de practicar la justicia. Entonces, habla de ese tipo de justo, de aquel que fue justificado y que practica la justicia y que no hace mal. Porque mire la parte B, dice, y sus oraciones están atentos a las oraciones de este justo, pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que no lo hacen, que hacen el mal, que hacen contra justicia. Entonces, usted quiere ser escuchado, sea justo con su esposa. No le quite méritos a su esposa. No trate mal a su esposa. No le mienta a su esposa.
Esposa, no le mientas a tu esposo, no le quites méritos. Trata bien a las personas en tu trabajo, sé honrado en tu trabajo, donde sea que estés. Trata de ser justo, porque ya fuiste justificado. Ahora nos toca a ti y a mí practicar justicia. Muchas veces es muy cómodo pensar, no, Jesús ya me justificó y yo no tengo nada que hacer para... No, nosotros nunca vamos a hacer nada para merecer tan grande sacrificio, pero de ahora en adelante Dios nos llama a una nueva vida. Eso es un engaño moderno de la iglesia que piensa que viene a Cristo, que Él nos salvó, nos redimió, nos justificó y nos santificó y ya yo sigo haciendo lo que yo quiero. En realidad no le has conocido. El que le conoció, dice en primera de Juan, dice que no puede practicar pecado. No es que no pecamos, sino que no podemos hacer de eso una práctica. Así que sobre los justos dice que Él escucha esas oraciones, pero no sobre aquel que hace el mal. Tenemos que cuidar nuestro accionar frente a las demás personas. Con todos, el esposo, la esposa. Muchas veces tenga cuidado, porque a veces cuando usted piensa que su esposo es de su propiedad y usted no es justo con él. Su esposo no es de su propiedad. Sí deberían de ser una sola carne, pero no es de su propiedad. Él tiene una individualidad frente a Dios. Recuerde que va a entrar solo al cielo, no acompañado ni agarrado de su mano. Entonces, él tiene una individualidad y usted debe de respetarlo como tal, como un individuo, debe de respetarlo como un hijo de Dios, debe de respetarlo como alguien honorable que Dios ha puesto a su lado. Lo mismo esperamos las esposas también, que nos traten con el mismo respeto que nos merecemos y que Dios nos ha dado, tanto a él como a ella, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros, a todos. Tenemos que cuidar nuestro accionar con los demás para cumplir ese segundo y gran importante mandamiento: amarás a tu prójimo como me amo a mí mismo. Entonces, no podemos pensar que vamos a ser injustos con las personas o en nuestros actos vamos a practicar injusticia. Pero, ¿qué puedo hacer? Porque también existe otro panorama de este asunto. ¿Qué puedo hacer si esa persona es el que siente algo contra mí? Porque si sucede, hay personas que usted se las gana, pero se las gana que no sabe usted por qué, ¿verdad? Traiciones, usted ha hecho bien, le ha tratado bien, le ha hecho favores y de repente pues lo traiciona. Le pasó a Jesús, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros? Claro que nos puede pasar. Entonces, ¿pero qué puedo hacer yo con esa persona? Si esa persona, pues si ya se sabe que no le caigo bien, me traicionó, me hace daño, me hizo daño, qué sé yo. Veamos a alguien que aún en medio de esta situación fue escuchada su súplica, sus oraciones fueron recibidas y escuchadas y contestadas. Y no solamente contestadas, sino que fue multiplicada 7 veces más de lo que ella quería. Vamos a ver a quién es, y yo le invito a que nos vayamos a 1 de Samuel capítulo 2 versículo 1. Y dice que era Ana, la mamá de Samuel, uno de los más grandes profetas, por no decir en esos tiempos el más grande profeta que tuvo Israel. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. Note aquí que Ana reconocía que ella tenía un enemigo o enemigos. Ella tenía enemigos. Quizás lo que la Biblia, la historia de Ana que nos cuenta y nos cuenta de que tenía una esposa. Su esposo tenía otra segunda esposa, se llamaba Penina. Esos enemigos podrían ser Penina y los sirvientes, Penina y la sirvienta de Penina, no sé quiénes más, pero Ana reconoce que tenía enemigos. Pero sabe de que Ana fue y presentó una ofrenda, aunque Penina tenía algo contra Ana. ¿Y qué es lo que tenía contra Ana? Pues que Alcana, su esposo, la prefería a ella, quería más a Ana que a Penina. Entonces pues Penina le tenía envidia
Y como Ana no tenía hijos y Penina sí tenía, entonces se burlaba de Ana, la agobiaba y Ana sufría al punto de entrar en depresión. Ana estaba deprimida porque no quería comer, pasaba llorando y no quería comer. El éxito de la oración de Ana fue dejar en el altar del Señor lo que Penina le decía y le hacía. Escuche bien. Para este caso de que usted sabe de que aquella persona y usted ya hizo todo lo que pudo, Ana era la misma situación que tenía Ana, pero Ana supo cómo desprender de su corazón aquello que le hacía Penina en el altar del Señor y no permitir que eso que Penina tenía contra ella le estorbara su ofrenda, le estorbara su fe. Sin duda alguna, Ana trató de arreglar las cosas con Penina, eso así tiene que ser, porque aunque la Biblia no lo diga, porque si no Dios no le hubiera aceptado esa oración, no se la hubiera contestado, era una oración justa. Entonces Ana trató de arreglar las cosas con Penina, pero su rival la trataba con altanería y la humillaba por no tener hijos. Y mira lo que dice en el versículo 3. Y ahí lo dice: no multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Esto nos deja ver de que Ana era una persona que no hablaba de manera altanera ni con grandezas. Y dice: cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Mire, esto era algo que Ana no practicaba. Porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar de las acciones. Entonces podemos ver de que la humillaba con altanerías, la humillaba. Entonces Ana, aquí en el versículo 3, en este cántico, en el cántico de Ana del capítulo 2 de Primera de Samuel, vemos de que Ana era víctima de las palabras arrogantes de Penina. Entonces Ana supo en el altar del Señor cómo sacar esas palabras de su corazón, sacar esas palabras, filtrar sus pensamientos en el altar del Señor y no permitir que eso le siguieran afectando más, porque la tenían hasta en depresión y el Señor escuchó sus oraciones. Y sabe que Ana entonó un canto maravilloso de agradecimiento. Le sugiero que lo lea, a mí me fascina leerlo. Y de ahí ella describe cómo Dios quiebra los arcos de los fuertes y ciñe de poder al débil. Lo puede ver en el versículo 4. Yo tengo aquí mi Biblia y se lo voy a leer. Dice: los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Escuche bien, ciñe de poder al débil, mientras que al arrogante quiebra el arco con el que tenía para dañar a los demás. Entonces Ana supo cómo manejar esta situación, pero no permitió que fuera estorbada su petición ni su oración. En Primera de Samuel capítulo 2 versículo 4, ahí lo dice, de que los arcos fueron quebrados y los débiles se ciñeron de fortaleza. Me gustó esa versión, me gusta esta versión que dice del cántico de Ana, que ella describe el éxito frente a esta encrucijada, porque esto es una encrucijada. Imagínense que yo no sienta algo por esa persona y esa persona sienta cosas por mí. La Biblia dice de que pues que no puedo presentar ofrenda. Entonces dice, pero en esta versión, en una versión moderna, Ana escribe: detener a alguien que no solamente sienta algo en contra de ella, sino que también la humilla y sea su enemiga. Mire lo que escribe esta versión: mi corazón se alegra en el Señor, en él radica mi poder. O sea que eso fue lo que hizo Ana. Ana necesitaba ser escuchada por Dios y que Dios contestara su oración, y ella dice, aquí lo dice cómo lo logró, y en esta versión me encantó, y dice: mi corazón se alegra en el Señor. No importaba lo que Penina le decía, en ese momento de orar ella se sentía alegre delante del Señor, porque ahí lo dice: mi corazón se alegra en el Señor. O sea, ella buscó el contentamiento aún en medio de la ofensa.
O sea que ella tenía que en el altar del Señor perdonar esa ofensa. Y ahí lo escribe, en eso radica mi poder, en él radica mi poder. Mientras que Penina creía que el poder de ella estaba en haberle tenido hijos, en haberle parido hijos a su esposo, pero el de Ana no. El poder de Ana logró ella entender que estaba en Jehová. Ni tú ni yo queremos estorbos en nuestras oraciones y por eso estamos estudiando por eso es que estudiamos tanto esta serie. ¿Por qué no oro? Porque queremos analizar dónde ha estado atorada la bendición, dónde ha estado atorada en el cuello, en qué cuello de embudo ha estado atorada la respuesta a nuestras oraciones, a tu oración. Y empezar esa vida de oración que Dios quiere que caminemos en ella. Porque Dios no recibe respuestas, no recibimos respuestas si tal vez vamos a corregir esto, tal vez lo corrija o quizás quieras arreglarlo. No, tenemos que arreglar, tienes que arreglar con tu hermano si siente algo contra ti o tú contra tu hermano. O dejarlo en el altar del Señor como lo hizo Ana, sin que esto te afecte tu corazón y tu relación con Él. Voy a cambiar mi percepción errónea de Dios. Tienes que llegar a ese pensamiento. Tengo que cambiar mi percepción errónea de Dios. Voy a tener que ver al único Dios en mi mente santo y que quiere santidad en mí. No acomodes a Dios a tu manera de ser. El hombre es experto, el hombre y la mujer es experto en querer acomodar a Dios, que Dios se acomode a nosotros, no nosotros querernos acomodar a una nueva vida en Dios. Tenemos que cuidar nuestros pasos. Él anhela que yo camine y que tú camines en integridad y en fidelidad a Él. Eso es lo que Él anhela, que caminemos en integridad y fidelidad. Te puedo asegurar que Dios desea y quiere contestar tus oraciones. De eso no tengas la menor duda. Pero no te vayas a decepcionar, ni me voy a decepcionar cuando yo no reciba algo. Aceptaré que no es el tiempo, no es la voluntad o no es el momento, no es para mí. También tenemos que aprender a confiar toda nuestra vida. Tienes que confiar toda tu vida de manera que sepas lo que no te conviene, lo que le pedías y que Él lo ha revisado muy bien. Tenemos que aceptar que nuestros planes no tienen que ser los de Él y no tenemos que enojarnos por eso. Voy a aceptar que soy yo en sus planes y no Él en los míos. Es necesario que nosotros seamos llamados a una nueva vida y en esa nueva vida incluye una vida de oración. No podemos ser cristianos con una vida de oración débil, fraccionada, una vida de oración derrotada o no orar. Eso es como no ser cristiano, es como no seguir a Cristo. La semana pasada mirábamos la importancia de ser llenos. Todos los días pídele al Espíritu Santo, lléname para ir a trabajar, lléname para platicar con esta persona, lléname para soñar, para dormir. Necesitamos tener nuestro vaso lleno del Espíritu Santo, ser completos, completados en Él. Ser lleno es que ya no hay otra capacidad, estamos llenos, ya no podemos ser llenos o poner más capacidad sobre nuestro vaso porque ya lo ha ocupado todo el Espíritu Santo. Yo deseo que esta palabra no la olvides, sino que la hagas una práctica en tu vida. Recuerda, Dios espera todas las mañanas, todas las tardes, todas las noches. Espera en tu habitación que tú cierres la puerta y que te tomes un tiempo a solas, en privado, con Él. Él quiere hacer una relación íntima y especial contigo. Dios te bendiga.